Buen día, profesor. Caballero, Profesor, buenos días. buenos días, señorita, qué gusto, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, señor. Buenos días, señorita, buenos días. Muy buenos días, mis queridos y distinguidos alumnos. Cuando los relojes en todo el territorio patrio marcan las 09 horas con 11 minutos, damos inicio a esta nuestra actividad académica programada para el día de hoy, jueves 12 de agosto. El tema a desarrollar corresponde a la célula eucariota. Bien, buenos días, señor Pérez. Célula eucariota. Profe, se ha equivocado de diapositiva. Allí dice citología y no célula eucariota. Bien. Vamos a ingresar probablemente al primer tema que generó confusión. Vamos a ingresar al tema que hizo que en la secundaria tesistas sobre el estudio de la biología. Todo iba bien en biología hasta que empezaron a hablar de células. Y esto porque tenías tu profesor que te decía en tercer año de secundaria que las células se dividían en célula animal y célula vegetal. Y hasta allí todos eran felices. Claro, se la pasaba todo el año vagabundeando y hacía un tema en todo el año. Se la pasaba célula y célula y célula todo el año. Pero cuando ingresabas al cuarto año de secundaria, claro, con tu clásico veranito, no podías pasar de año sin tu veranito, claro está, mate y comunicación. Y pasabas a cuarto año y ahora tenías a esa hermosa profesora que te enseñaba CTA o de repente, ¿cómo se llama este curso? Ciencias, no sé. Y llegaba, se presentaba y ponía en su pizarra biología. Y su primer tema, nuevamente, células. Y te decía que la célula se clasificaba en procariota y eucariota. Entonces tú ya empezabas a fruncir el ceño, empezabas a levantar la ceja y te empezabas a incomodar. Ya te incomodabas porque te habían dicho que era animal y vegetal y ahora vienen y te dicen procariota y eucariota. Pero bueno, como la profesora era bonita, se lo perdonabas. Y seguías todo el año ahora creyendo que la célula era procariota y eucariota. Pasabas a quinto año, un veranito más, nuevamente en mate, y te llegaba otro profesor y te decía que las células se clasificaban en microscópica y macroscópica, y en ese momento toda tu paciencia colapsó. Hasta allí. Y te prometiste nunca más estudiar biología. Porque no era posible de que, mira, viene uno, me dice una cosa, viene el otro y me dice otra cosa. Resulta, mis señores, que existen distintos criterios para poder clasificar a las células. Ya vamos a hablar de eso en las siguientes láminas. Y las células representan ser la unidad más compleja. Ya hablaremos también de lo que es la unidad, aunque ya en el capítulo anterior hemos dado alcance de lo que significa una unidad. Bien. Y la rama de la biología que se encarga del estudio de las células es la citología. Es verdad que vamos a hablar acerca de célula eucariota, es cierto, no te estás confundiendo, estás en el capítulo correcto, en la semana correcta, en la semana número 2, es célula eucariota.
Pero para hablar de célula eucariota, primero tenemos que hablar primero de una manera general de lo que es la célula. Y la rama, la disciplina científica más autorizada para hablar de célula es la citología, puesto que es esta la rama que se encarga del estudio de las células. Bien, entonces vamos a hablar de célula. Pero para hablar de célula, tenemos que remontarnos a lo que fue la teoría celular. Hasta antes de los años 1830, existían ciertas especulaciones de lo que podría significar aquella estructura que permitía el funcionamiento en los seres. Ya habían ciertos indicios de lo que existía. Ciertos científicos ya presagiaban que había algo que significaba la estructura para el funcionamiento de un organismo vivo. Pero solamente quedaba en ello, en especulaciones. Bien, se sospechaba, eran ligeras sospechas, pero todavía no existía algo definido. Hasta que en 1838, y después de arduos estudios, los científicos alemanes Matthias Schleiden y Theodor Schwann, o Teodoro Schwann, postulan la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? La teoría celular son los postulados que empiezan a dar explicación, que empiezan a dar un orden a todo aquello que venía especulándose. Muchos científicos en ese momento, hasta ese momento, se preguntaban, oye, ¿y por qué tenemos movimiento? Mira, yo veo que mi músculo se contrae. ¿Quién lo hará contraer? Se hacían por ahí una pequeña heridita y de pronto esta cicatrizaba a los días y se preguntaban, ¿y qué hará que cicatrice? Entonces, había muchas preguntas ante las respuestas de nuestro cuerpo que no tenían una explicación. Schleiden y Schwann postulan en la teoría celular, ¿sí? Esta serie de definiciones que van a explicar, que ponen ya en evidencia lo que es una célula, tanto su origen como su forma, es decir, su estructura y la evolución de esta. Bien, eso significa la teoría celular. Te van a preguntar en el examen quiénes postulan o quiénes proponen la teoría celular. Y tú ya sabes que es Schleiden y Schwann. Bien, no siempre te van a colocar el nombre, comúnmente colocan siempre el apellido. Entonces, Schleiden y Schwann postulan la teoría celular. ¿Bien? En esta teoría celular explican y definen lo que es la célula y lo que representa esta para el organismo y para el ser vivo. Bien. En 1859 es nuestro amigo, también el científico alemán, por eso hay una sola bandera para los tres, también el científico alemán Rodolfo Virchow, que complementa la teoría celular. Schleiden y Schwann habían dado dos postulados, dos definiciones para la teoría celular, pero Virchow agrega una más en 1859. ¿Cuáles son esos postulados? ¿Cuáles son esas definiciones de la teoría celular? Lo detallamos a continuación. Ya habíamos en la clase anterior indicado lo que significa una unidad, ¿cierto? Ya habíamos establecido lo que para nosotros significa una unidad. Habíamos dicho que una unidad es una estructura. ¿Listo? Muy bien, ahí hay un cuadrado. Decimos que esa es una estructura. Y que esa estructura estaría formada
por elementos. Y que estos elementos que conforman esta estructura, iban a cumplir una función específica. Esa es una unidad. Bien, es más, me parece que incluso habíamos hecho una comparación con una unidad policial, ¿cierto? El SWAT, hablábamos del escuadrón verde, del escuadrón de emergencia, entre otras tantas unidades policiales. Y si nos percatamos, decimos, esta es una unidad policial, está formada por elementos y tiene una función específica. Las funciones que cumple el escuadrón verde no serán las mismas que las que cumple el SWAT. Entonces, cada unidad tiene una función y está formada por elementos. Entonces, la célula es una unidad y está formada por elementos y cumplen funciones específicas. El objetivo de nuestra clase para el día de hoy es reconocer, identificar cuáles son las partes de esas células, cuáles son los tipos de células y qué funciones cumplen en nuestro organismo. Ese es el objetivo para el día de hoy, nuestra capacidad para el día de hoy, nuestra capacidad académica. Bien, entonces ya está, nuevamente hemos refrescado el término unidad. Lo que corresponde ahora es determinar qué tipo de unidad son y qué significan. Schleiden y Schwamm, disculpen. Schleiden y Schwamm indicaron en la teoría celular que la célula representaba la unidad estructural morfológica y la unidad fisiológica o funcional. Toda vez que nosotros escuchemos morfología, morfo es de forma, es la estructura, es como yo lo veo. ¿Listo? Eso es morfología. Por ejemplo, ¿cuál es la morfología del corazón? Morfología del corazón. Ah, el profe dijo que morfología era la forma. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la forma del corazón? Es lo que te estoy preguntando. Y tú vas a definir, y no me vas a decir la de un puño cerrado. No me puedes decir que la de un puño cerrado. No. Cualquier alumno de cualquier otra academia que es permitido que responda a eso. Pero ustedes que pertenecen a estas excelsas, magnas, ilustres y distinguidas academias no pueden responder más que el corazón tiene la forma de un puño cerrado. No. La forma, la morfología, es decir, del corazón, es la de un cono, trunco e invertido. Sí, señor. Así es. Como indica el señor García, tiene forma cónica. Es la de un cono, trunco e invertido. ¿Por qué se dice un cono? Vamos a ver. Este es un pequeño conito. No es el cono más bonito que hayan visto, pero ahí está. Un cono. Estoy diciendo que el cono está invertido. Bueno, lo vamos a invertir. Lo vamos a invertir. Ya está el cono invertido. Ahora dice que es trunco. Profe, ¿cómo trunco? Que aquí se trunca, no termina con esta puntita, sino que se va a truncar. Entonces va a quedar así. Bueno, no tanto así. Ahí. ¿Listo? Por eso se dice que el corazón tiene, y este trunco es el vértice del corazón. El vértice que corresponde al ventrículo izquierdo, que es donde se almacena la mayor cantidad, el mayor volumen de sangre, y en la contracción, eyecta, saca sangre para la distribución en todo el cuerpo. Y hablaremos de eso más adelante. ¿Listo? Entonces, esto es morfología. Morfo es de forma, la estructura, la apariencia. ¿Listo? Eso es morfología.
¿Y qué es la fisiología? Es la función. Entonces, en esa misma línea del corazón, digo, morfología del corazón, músculo, hueco, que tiene la forma de un cono, trunco e invertido. Listo, ya definí la morfología. Y la fisiología, ¿cuál es la función de este corazón? Y empezamos a definir su función. Órgano propulsor que eyecta e inyecta sangre a través de un sístole y un diástole. ¿Qué es el sístole? Una contracción. ¿Qué es el diástole? Una relajación. Bien, entonces, acabamos de hablar de un ejemplo de lo que es la fisiología. Entonces, por eso Schleiden y Schwann dicen que la célula es la unidad morfológica, o también le podemos decir estructural. Además, es la unidad fisiológica, o también le podemos decir funcional. ¿Listo? ¿Qué quiere decir la unidad morfológica o la unidad estructural? Dice que todo ser vivo está formado por células. Como todo ser vivo está formado por células, entonces la célula representa ser la unidad morfológica estructural. El tema es el siguiente, mis señores. Hasta ahora, y con todo su derecho, hay muchos alumnos que aún creen que las células están circulando por la sangre, viajan a través de la sangre. Hay muchos alumnos aún, y repito, en todo su derecho, que creen que las células se encuentran en un lugar específico. Y está bien, están en su derecho. Sin embargo, hoy vamos a indicar de que todo organismo vivo está constituido de células. A cualquier lugar o en cualquier región de un cuerpo que decidamos recurrir, estará formado por células. ¿Qué va a hacer, profe? Sí, señor. Tomo un bisturí, hoja 10, y hago una pequeña disección, es decir, un pequeño cortecito. Hago un pequeño cortecito en tu brazo. Ya está, en el brazo. Bien, tomo una pinceta, tomo un bisturí, hoja 10 y empiezo a hacer un raspadito, nada más que un raspadito. Ese raspadito, ese pedacito de piel que acabo de disecar, ahora lo prepararé a través de unas tinciones, es decir, de unos colorantes. Lo voy a aplicar en una lámina, le aplico un colorante y lo expongo ante los lentes de un microscopio, y lo que voy a observar son células. Células. Entonces lo que quiere decir es que toda la piel habrán esas mismas células. Ya, profe, ¿dónde más? A ver. Una persona que tuvo un pequeño accidente y tuvo una fractura compuesta o también llamada abierta. ¿Qué es una fractura compuesta o una fractura abierta? Una fractura compuesta o abierta es cuando el hueso se expone, sale del tegumento, es decir, sale de la piel. ¿Listo? Se partió, por ejemplo, el fémur. Caíste de una moto. Ejemplo. El fémur se parte y una de las estructuras donde se ha partido perfora la piel y sale. Además que el impacto ha generado que el impacto ha generado que en esa zona en donde se fracturó, o donde se dio la fractura, perdón, pues queden pequeños fragmentos de hueso. Y por ahí queda un pedacito de hueso colgando, bien chiquitito. Y tú lo ves, oh, Yara, ahí está el hueso. Si tomas ese pedacito con una pinza y ese pequeño fragmentito del hueso lo sacas, clic, lo sacas. Nuevamente, lo pones en un portaobjetos, lo colocas en un portaobjetos, le aplicas una tinción, un colorante, y ahora lo calibramos ante un microscopio o en un microscopio. ¿Qué se van a observar?
células. Pero no son las mismas células de la piel. Las células de la piel son epiteliales y son aplanadas, son planas. Ya lo vamos a ver en un momento. Son células planas. Y las células de los huesos son células esféricas, casi redondeadas. Se llaman osteocitos. Bien, entonces, y así, profe, ¿y en la sangre? Claro que sí. La sangre está compuesta por 3 células. Los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Profe, el cabello también. O sea, profe, todo, mejor dicho, tiene células. Un pedacito, profe, de nuestro hígado, de nuestro riñón, del estómago, todo, todo, todo. Todo el cuerpo está formado por células. Por eso es que Schleiden y Schramm indicaron que es la unidad estructural morfológica, porque todo ser vivo está formado por células. Bien. Ahora, nosotros ahora mismo estamos haciendo un movimiento. Por mínimo que este sea, estamos ejerciendo un movimiento. ¿O es que acaso no te estás acomodando ahora mismo? ¿O es que acaso no te estás estirando porque tu clase de biología está aburrida y aún tienes sueño? ¿O es que acaso no estás poniéndote de pie para intentar ir a tu cocina a tomar tu desayuno? Cualquier mínimo movimiento va a producir o va a expresar lo que tus células musculares están haciendo. Nosotros nos movemos fácilmente, a ver, extiendan y flexionen sus brazos. Extiendan y flexionen sus brazos. Ya, profe, sí, ya porque lo estoy haciendo yo. Pero ¿quién genera ese movimiento? Mis músculos, profe. Los músculos. Y esos músculos son órganos y todos los órganos están formados por células. Entonces son las células las que producen y expresan esa función. Son las células, más adelante vamos a poner un ejemplo de las fibras musculares y cómo éstas actúan para poder expresar el movimiento. Entonces, todo lo que nosotros vayamos a realizar o todo lo que nosotros realizamos es la expresión, es la manifestación de lo que hacen nuestras células. ¿Listo, señores? La propia energía. A ver, llegan las 23 horas con 30 minutos y tú ya estás súper cansado, estás agotado, te estás quedando dormido. ¿Por qué? Por falta de energía. Entonces, ¿qué haces? Dices, ya no, mamá, hoy ya estudié mucho. Me voy a dormir. Y te vas a dormir. Y te vas a dormir. Y para el día siguiente despiertas con mucha más energía. Profe, ¿qué habrá pasado? Tus células han elaborado energía. Y esa elaboración de energía se da gracias a la formación, a la producción de moléculas llamadas ATP. ¿Cómo se forman? Con oxígeno y con glucosa. Señores, mis señores, el comer y el respirar va mucho más allá de lo que solo podría significar el hecho de decir para vivir. Se les pregunta, ¿para qué se come? ¿Para qué se respira? Y la gran mayoría responde, para vivir, pero gracioso es usted también, ¿eh? Para vivirme. Sí, es verdad, pero hay algo que trasciende más allá de eso. Cuando nosotros respiramos, ese oxígeno va hacia nuestros pulmones, ¿verdad? ¿Saben lo que hace el corazón? El corazón le manda sangre a los pulmones para recoger ese oxígeno y lo regresa. Y una vez que lo regresa, nuevamente se contrae y ahora esa sangre con oxígeno sale del corazón y lo distribuye por todo el cuerpo. ¿Hacia dónde? ¿Y cómo está formado el cuerpo? Por células. Así que el oxígeno
lo distribuye a todas las células. Lo coloco más o menos un diagrama así. Miren, aquí está el corazoncito. No lo vamos a dibujar a detenimiento, ¿sí? Aquí están los pulmones. Bien. ¿Y qué es lo que hace el corazón? Primero, manda a recoger sangre a los pulmones. Solo lo voy a hacer un ejemplo, no aquí nosotros, sí. El corazón manda sangre a los pulmones y le dice, hola pulmón, ¿cómo estás? Sí, acá, tranquilo, chambeando. ¿Y tú? También. Oye, me han dicho que por ahí te ha llegado un poquito de oxígeno. Sí, 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 claro. Bueno, vengo a recogerlo. Ah, muy bien, listo, toma. Y ahora que ya lo recogió, regresa. Regresa la sangre, pero esta vez con oxígeno al corazón. ¿El corazón qué hace? Se contrae. Profe, ¿cómo se contrae? Pues se acorta. Imagina que tienes una botella. Tienes ahora mismo una botella plástica, ¿sí? Tienes una botellita de estas de agua mineral. ¿Listo? ¿Y qué es lo que pasa cuando la presionas? Tal cual cuando presionas, el agua sale, ¿cierto? Entonces, o se eleva. Listo, entonces la sangre que vino con oxígeno, el corazón se contrae y esta sale. Y se empieza a distribuir por todo el cuerpo. Un cuerpo que está formado por células. Entonces, a esa célula llega el oxígeno que hemos respirado. Ya, profe, listo. Acá llega oxígeno. Profe, ¿por qué comemos? Porque nuestra digestión va a convertir los alimentos en nutrientes y entre esos nutrientes encontramos a la glucosa. Bien, a la glucosa, un carbohidrato. Cuando estos dos señores se encuentran, ¿y qué es lo que pasa? Nuevamente, la sangre transporta a esta glucosa. Profe, ¿hacia dónde? Hacia cada y una de nuestras células. Cuando estos dos señores, el oxígeno y la glucosa, se encuentran dentro de las células, empiezan a generar una reacción química, reaccionan. Bien, empiezan a hacer una serie de transformaciones, una serie de cambios químicos que terminará por producir una molécula energética. La molécula se llama ATP, el adenosín trifosfato. Por ahora, mantengámoslo así, con el nombre ATP. En las siguientes clases, cuando hablemos de producción de energía, vamos a hablar exactamente cómo es que se produce este ATP. Por ahora necesito que sepas que el oxígeno que nosotros respiramos, es distribuido por la sangre hacia cada célula. Lo mismo, la glucosa que ha sido formada por los alimentos que hemos ingestado, que hemos ingerido. Los dos, el oxígeno y la glucosa, se encuentran en las células y allí iniciarán ambas la producción de esta molécula, ATP. Y toda vez que se escuche el término ATP, esto es energía. ¿Listo? Esta es la formación, esto es lo que nos da a nosotros energía. Por eso es que es importante tener una buena ventilación. Por eso es que cuando estabas en la primaria, en 5º grado de primaria, en 6º grado de primaria, y tu profesora te hablaba acerca de las técnicas de estudio, te decía una correcta iluminación y una buena ventilación. ¿Recuerdas? Te lo decían en la primaria. ¿Por qué ventilación? Porque necesitas oxígeno. Bien, profe, ¿para qué? Para tener energía. Y evidentemente también te sugieren de que tienes que tener una correcta alimentación. ¿Para qué? Para formar glucosa. ¿Listo? Y así obtenemos nuestra energía. Entonces, ¿quiénes producen la energía? La célula. ¿Y cómo se pone en manifiesto? ¿Cómo se expresa? Con nosotros cuando salimos a correr, te despiertas a las 6 de la mañana y dices,
Hoy tengo toda la energía, hoy empieza mi preparación, hoy voy a empezar ese camino que me va a llevar a ingresar. Y te levantas con toda la energía y sales a correr. Estás poniendo en manifiesto, estás expresando una energía. Pero ¿quién produjo la energía? ¿Quién generó la energía? La célula. Entonces, como toda la manifestación de nuestras funciones son dadas en la célula, Schleiden y Schwann dicen o decían en ese entonces que es la unidad fisiológica. Profe, ¿qué era fisiología? La función. Entonces, es la unidad funcional. ¿Por qué? Porque todos los organismos cumplimos con funciones y estas son vitales. Bien, hasta allí la unidad morfológica estructural y la unidad funcional fueron las definiciones, los postulados de estos dos personajes, Matthias Schleiden y Theodor Schwann. Pero les indiqué también que en 1859, es decir, 21 años después, Rodolfo Virchow complementa esta teoría. ¿Y cómo la complementa? Rodolfo Virchow, en 1859, redacta en un artículo de carácter científico una conclusión que la titula Omnicélula es célula. ¿Listo? Omnicélula es célula. ¿Qué significa omnicélula es célula? Se encuentra en latín, puesto que para estos años, en los años 1800, quien te escribía y quien te leía en latín era una persona culta. Recuerden, finalizando los años 1700 o en la segunda mitad del siglo que corresponde a los años 1700, estamos hablando del siglo XVIII, finalizando, perdón, en la segunda mitad de los años 1700 y en los años 1800, la humanidad adquirió la sociedad culta de la humanidad, ¿sí? Ese grupo selecto de una sociedad que estaba representado por sus profesionales, por los hombres de ciencia, escribían en latín. ¿Listo? Escribían en latín. Entonces, era el lenguaje más culto que había. Entonces, este artículo de carácter científico, nuestro amigo Rodolfo Virchow lo escribe en latín. Omnicélula es célula. ¿Listo? ¿Qué significa? Traducido a nuestro buen castellano, significa toda célula proviene de otra célula. ¿Listo? Los que poco a poco se iba concluyendo los años 1800 e íbamos iniciando los años ya 1900 y empezaron a formarse las primeras, esas primeras agrupaciones sociales que reclamaban igualdad en los derechos, en el trato. Entonces por ahí no faltó un colectivo que saliera a decir a través de una manifestación, pero ¿por qué escriben en latín? Nosotros no les entendemos. ¿Y acaso nosotros somos menos que ellos por ser una sociedad obrera? Y entonces empezó pues el tema. Así que dijeron, bueno, está bien, pues ya, ahora sí ya todos, ya nadie escribe así seas médico, así seas ingeniero, abogado, todos escribimos en el lenguaje nativo, listo, se acabó. Pero unos profesionales se resistieron a eso. ¿Qué profesionales creen que se resistieron a acatar esas indicaciones? A ver, de todas las profesiones que ustedes conocen, ¿quiénes creen que se resistieron a acatar esas órdenes? Biólogos. Va por ahí, va por ahí. Alguien que no se le entiende su letra.
Los doctores, Los doctores, profe. Doctores. Médicos. los médicos. Médicos, perfecto. El término en realidad, es médico, ¿sí? Simplemente que se le dice incluso hasta ahora doctor, porque el término doctor proviene del vocablo griego docto, y docto significa sabio, erudito. Esto es, erudito, una persona sabia. Y es que en realidad no es que lo sean, ¿listo? En realidad no es que lo sean, pero fue una de las primeras profesiones que incluso se pudieron haber ejercido de manera empírica. Algo empírico es algo que es adquirido a través de la experiencia, ¿listo? Entonces, una de las más antiguas profesiones y oficios fueron las que se ejercían a favor de la medicina. Entonces, pues claro, necesitábamos que la sociedad, o la no sociedad, sino la propia humanidad, necesitábamos que la humanidad tenga un cuidado. Entonces empezó a formarse, a forjarse este oficio, el de la medicina, el médico, que no habían facultades inicialmente, así que tenían que aprender de manera empírica, es decir, a través de experiencias. Pero poco a poco se convirtió en una profesión tan relevante. No era lo mismo que llegue de repente alguien y genere un trabajo, un oficio, y no era tan determinante como aquel que te salvara la vida. Entonces, estoy hablando un poco de la historia, ¿sí? De lo que significa la medicina a lo largo de nuestra humanidad. Entonces, pues, como aquel personaje te salvaba la vida, todos, oh, lo máximo, lo erudito. Y eso en griego significaba doctor. ¿Listo? Entonces el término doctor significa erudito, conocedor, sabio. Bien. Entonces por eso se le dice, pues sí, como esta es la envergadura que tiene la medicina y el médico, entonces le dicen pues doctor. Pero ahora nosotros sabemos que el doctor es un grado académico. ¿Listo? Es como, ¿cuál es la secuencia de tu preparación académica? Ah, profe, yo primero voy al inicial, luego paso a la primaria, luego paso a la secundaria, ¿cierto? Entonces, cuando se realiza, hasta aquí esta etapa se llama escolar, inicial, primaria y secundaria. Son grados académicos. ¿Listo? Cuando se realizan estudios superiores, hay un pregrado, que es la propia carrera. Cuando estudias tu propia carrera es un pregrado. Luego obtienes tu grado, que normalmente es tu bachillerato, y luego tienes un posgrado, después del grado, estudios que sigues después del grado. La primera es la maestría, haces una maestría, perdón. Haces una maestría, luego haces un doctorado. ¿Listo? Entonces, llamarle doctor a alguien es porque realmente se merece que se le llame doctor, porque es un grado académico. ¿Listo? El término es médico. Bien, entonces ya conocen un poco de esto. Pero ¿a qué íbamos con esto de los médicos? ¿Por qué es que tienen esa letra tan complicada, cierto? Se dice, hay una forma de poder darle una explicación a esto. Se dice que los médicos se creían pues lo máximo, eran los eruditos, los doctos, pues eran lo máximo en la sociedad. Y ellos dijeron, no, nosotros somos diferentes a todos. ¿Por qué es que vamos a dejar de escribir en latín? No, yo sigo escribiendo en latín. Y entonces los médicos cuando realizaban sus diagnósticos y realizaban sus posologías, es decir, sus tratamientos, ¿listo? Cuando te daban tus recetas, lo colocaban en latín.
Entre ellos se entendían. Y es más, el boticario, en esos entonces también tenía que tener estudios de medicina. No era cualquier persona. Por eso que te entendía la receta. Hasta que la misma globalización y la misma sociedad amparada en sus derechos humanos y en tantas otras cosas que se estipularon, les exigieron no escribir más en latín sus recetas. ¿Y saben lo que hicieron los jijunas? Dijeron, ya, me están obligando a dejar de escribir en latín. Perfecto, yo dejo de escribir en latín y todos se pusieron de acuerdo. Pero mira, ojo, dejo de escribir en latín, listo, pero te voy a escribir tan mal que tampoco me vas a entender. Y empezaban a poner diagnóstico. Entonces vas a tomar este paracetamol cada 8 horas por 3 días. Listo, ahí está. Ahí dice paracetamol. Dice ahí, profe. Listo. Entonces, se dice que es por eso. Se dice que es por eso. Sin embargo, ese es un mito urbano que se empezó a tejer a partir de una autora argentina que en 1927, me parece, escribe un libro acerca de que habla un poco de esto, ¿no? Intentando explicar por qué es así. Sin embargo, yo les digo, chicos, estando en la carrera, que no es así. No es así. El tema por cual se escribe de esa manera es porque un médico, al menos aquí en Perú, no sé cuáles serán los estándares en otro país, aquí en Perú un médico tiene para una consulta 12 minutos. 12 minutos promedio. ¿Listo? Ese es el estándar de atención, 12 minutos. En 12 minutos, pues desde que no todos los pacientes tienen las mismas condiciones o facilidades de comunicación. Entonces hay algunos que están dándoles ahí, sacándoles por cucharitas. Bien, hay otros que te dicen, pues, para decirte que te duele el pulmón, te dice de mi pecho para atrás. Entonces, es bastante complejo en 12 minutos poder dar un diagnóstico y un tratamiento. Entonces, ya cuando ves la hora 18 minutos, estás que vuelas, entonces, pum, pum. ¿Listo? Entonces, más o menos pasa por eso. Muy bien, señor Chacón. Le agradezco por esa referencia. Muy bien. Hemos hablado entonces un poquito acerca de temas, pues, ¿no? Que a veces deberíamos de conocer. Bien. Le decía, señores, que en 1859 nuestro amigo Virchow complementa esta teoría celular postulada por Schroeder y Schwann, que decían que la unidad estructural y la unidad funcional. A través de esta publicación, Omnicélula es célula, es que Virchow dice que la célula, además de ser la unidad estructural y fisiológica, es la unidad genética, porque toda célula proviene de otra célula. Nuestra próxima clase, que no pueden perderse esa clase, vamos a estudiar acerca de la reproducción celular, cómo se reproducen las células, cómo es que esta célula se parte y ahora son dos. Bien, ¿y esta célula de dónde vino? De esta de aquí. Entonces, decimos de que toda célula sí proviene de otra célula. Y eso significa la unidad genética. ¿Listo? De esta manera se completa toda la definición de lo que significa la célula para el ser vivo. Y si ustedes se dan cuenta, lo es todo. Si nosotros no tuviéramos células, simplemente no podríamos hacer nada de lo que nosotros hacemos. ¿Listo? ¿Quedó claro, señores, lo que significa la teoría celular o existe alguna otra duda o consulta, por favor? ¿Ninguna? Bueno, asumo que este silencio nos dice de que está todo conforme. Continuamos entonces. Muy bien, señor García. Gracias por su confirmación. Bien. Vamos entonces, una vez que hemos hablado de lo que significa la célula, vamos a ver cómo se clasifica. Bien.
Permítame, por favor, señores, unos segundos, ¿sí? Muy bien, señores, continuamos. Me disculpo, por favor, por la interrupción. Muy bien, vamos a hablar acerca de cómo se clasifican estas células. En el prólogo de nuestra clase, en el inicio, en la introducción de nuestra clase, les comentaba acerca de lo dificultoso que podría ser iniciar el estudio de la biología, puesto que desde un primer momento, y lamentablemente, se nos generaba confusión. ¿Listo? Y me incluyo porque en mi etapa escolar también sucedía ello. Por ello es que me tomo este atrevimiento de, de poner, de expresar lo que en algún momento en nuestra etapa escolar hicieron con nosotros. A nombre de todos aquellos mis colegas que en algún momento representaron ser nuestros docentes, les pido disculpas, por favor, por esa molestia que nos generaron. Bien, cuando nosotros vayamos a realizar clasificación de células, y no solo de células, cuando nosotros intentemos buscar alguna clasificación, siempre vamos a tener que aplicar un criterio. Por favor, lleven siempre en cuenta esto. Toda vez que nosotros vayamos a realizar una clasificación, vamos a tener que aplicar criterios. ¿Listo? Profe, como por ejemplo, a ver, estás remodelando tu dormitorio y vas a colocar una biblioteca. ¿Listo? Vas a colocar una biblioteca. Entonces, tienes una serie y una gran cantidad de ejemplares, tienes una gran cantidad de libros, y entonces ahora se te ocurre cómo los vas a ordenar. De repente algunos dirán, profe, yo los voy a clasificar por su tamaño. Los que tienen el mismo tamaño para este lado, los más pequeños para este otro, los medianos para este lado. Listo, señor, muy bien, me parece muy bien. Profe, no, a mí no me gusta eso. Mucha guachafada, profe. A mí me gusta por colorcitos. Todos los colores rojos para acá, los de pasta roja por aquí, todos los de pasta azul por aquí, todos los de pasta verde por este lado. Entonces, ¿cuál es el criterio en la primera clasificación? El tamaño. ¿Cuál fue la segunda? El color.
Profe, ninguno de los dos. Hay que clasificarlo de acuerdo al contenido. Libros de ciencias naturales para este lado, libros de ciencias sociales para este otro, libros de matemáticas para este lado, libros de física para este otro, libros de historia para acá, y entonces tuviste otro criterio para clasificar. Y ese fue el contenido. ¿Listo? Entonces, allí un ejemplo de que existen distintos criterios para realizar clasificaciones. Y para la citología, que es la rama de la biología encargada del estudio de las células, esta no es una excepción. Así que también tendrá criterios para clasificar a las células. Bien, el primer criterio que considera la citología para clasificar a las células es de acuerdo a su tamaño, porque el tamaño importa o no importa. No importa, no importa. Yo sé que muchos de ustedes por ahí se estarán contando, bien, profe, bien, no importa. Están llegando mensajes privados, muy bien. Sí, son los chipis, sí, son ellos, los más contentos. Pero bien, no hablemos de cosas tristes. El tamaño, aquí, para clasificar una célula, lo va a considerar que la célula se clasifique en macroscópica y en microscópica. ¿Qué es macro? Grande. ¿Qué es micro? Pequeño. Entonces, quiere decir que son células, al decir células macroscópicas, son células que son visibles al ojo humano. Vas a determinar, ¿puedo ver esa célula? ¿Sí o no? Sí, listo, macroscópica. ¿Puedo ver esa célula? No, listo, microscópica. Tiene que utilizarse una herramienta llamada microscopio. Bien, entonces las macroscópicas son visibles al ojo humano. La más clásica, la más común de todas, el huevito. ¿Listo? El huevito que tiene a través de su yema, tiene a esta célula. La propia célula, en sí es todo el huevo, claro está, pero podemos ver cómo en el núcleo está representado por su yema. ¿Listo? Es más, el huevo representa ser el óvulo de una gallinita. ¿Listo? En algunas ocasiones probablemente nos hemos enfrentado a una situación en la que partimos este huevito, lo vertimos sobre una sartén y nos percatamos que por aquí hay una pequeña flemita, así, una pequeña tirita así chiquitita, es más, de este mismo color, de un color casi rojo vino tinto. ¿Listo? Algunos lo han visto. Les ha sucedido eso y te preguntas, ¿y qué será eso? ¿Qué será? Esa flemita era el prospecto de un pollito. Bien, era el prospecto de un pollito. Por allí se le pasó en el tiempo, ¿sí? Porque están los huevitos ahí, dependiendo pues si era de corral o si era de una granja, qué sé yo. Por ahí se le pasó la mano a alguien, al recolector de estos huevitos se le pasó la mano, no calculó bien el tiempo y este óvulo ya estaba fecundo. Ya había fecundado y ahí estaba el pollito, un embrión chiquitito. Claro que no vas a verle el pico, las plumas, ¿no? Pues que un embrión aún es demasiado pequeño para poder observarlo. Pero eso era. ¿Listo? Entonces el huevo es un óvulo, es el óvulo de la gallinita. Y cuando veas esa flemita así, ahí estaba ya fecundada, ahí estaba el prospecto de pollito. Y ahora te estás comiendo ese pollito. Bien. Con respecto a las células microscópicas,
con respecto a las células microscópicas, sí se pone triste la señorita Aranda. Sí, da pena. Pero bueno, no hablamos de cosas tristes. Con respecto a las células microscópicas, la gran mayoría de nuestras células son microscópicas. Requerimos del uso de este instrumento, microscopio, para poder observarlas. Podríamos pasar toda la clase hablando de nuestras células microscópicas. Pero vamos a hablar solamente de una de ellas, que son, por ejemplo, las células de los huesos, ¿sí? Recuerdan que ponía como ejemplo acerca de las células y dónde se encontraban, y les decía que incluso podrían encontrarse en la fractura de un hueso. Cuando vemos el huesito por fuera, ese huesito, les dije, ese pedacito lo llevan a un microscopio y se van a observar células. Perfecto. Se van a observar estas células. ¿Listo? 4 tipos de células. Esta es la célula, el osteocito, es la célula que forma al hueso. Nosotros vemos ahí que dice hueso. Y si no dijera hueso, igual nosotros vamos a determinar que esta forma, que esta figura le pertenece a un hueso. Pero ¿cómo se forma? Por la unión de millones de estas células. Por aquí, este es un osteocito, por aquí se une otro osteocito, otro y otro, se empiezan a unir todos los osteocitos, bien, y forman toda esta figura llamada hueso. Ya, profe, y estas dos, correcto. Lo que pasa es de que este osteocito, antes de llamársele así osteocito, porque este ya es la célula que forma el hueso, pero cuando el hueso era casi membranoso, este osteocito era joven y se le llamaba osteoblasto. Bien. De seguro que tienen un hermanito de 1 año, quizás menos. De seguro que si no es un hermanito, es un primito. Si no es un primito, es un sobrinito. Si no es un sobrinito, es el hijo de tu vecino. Pero en estos momentos de seguro que tienes a un pequeño en casa. O lo has tenido hace poco, con menos de 1 año. ¿Te has percatado que en esta zona de aquí, arribita de su frentecita, aquí, tiene una pequeña hendidura? ¿Cómo le llaman? Le llaman mollera. La mollera, profesor. Mollera. Le llaman así, mollera. Sin embargo, no se llama mollera, se llama fontanela. Y no es una, son 6. Sí, señor, son 6 fontanelas. Entonces, ni se llama mollera, ni es una, ni tampoco sirve para respirar. A veces tú estás que le tocas ahí, te empiezas a morder la lengua y empiezas a que te pican las manos por querer hundirle esa partecita, pero te contiene, ¿cierto? Y te ve tu abuelita. Tu abuelita te ve que estás que le manipulas ahí. Deje ahí, muchacho de Dios, que lo estás dejando sin respirar a tu hermanito. Sin respirar. Y tú le vas a responder ahora, abuelita, mi hermanito no es una orca, ni una ballena. Por allí no respira. Y tienen las abuelitas y las mamás y las tías, tienen esa idea de que esas fontanelas, porque no se llaman molleras, se llaman fontanelas, tienen la función de respirar. Y tú le vas a decir, salvo que sea una orca, por ahí van a respirar. No respiran por allí. Profe, entonces, ¿para qué sirven? Sirven para que al momento de efectuarse el parto, esas fontanelas, que son 6, repito, y las voy a más o menos a graficar aquí. Miren, este es el cráneo visto desde arriba. Aquí yo lo estoy viendo de frente, pero si lo veo de arriba, me voy al 2.º piso y veo una persona, así le veo su cabecita. ¿Listo? Aquí hay una sutura. Aquí hay una sutura. Aquí está la fontanela. Aquí hay otra.
Aquí hay una más. Aquí hay otra. Una más y otra más. Así están las fontanelas. Este es el hueso frontal, este es el hueso occipital, este es el parietal, derecho, izquierdo, y estos son los temporales. ¿Listo? Entonces, ¿para qué están estas fontanelas? Que las estoy pintando aquí de rojo. Son 6. ¿Para qué están estas fontanelas? Estas fontanelas están para que al momento del que se da el parto, la primera estructura del cuerpo que tiene contacto con el canal vaginal de la madre es la cabeza. Es más, y eso ustedes lo han escuchado en películas, en novelas, en Grey's Anatomy, en The Good Doctor, lo han escuchado en Doctor House, ahora en El Buen Doctor y no sé qué tantas series salen. Ya se ve la cabeza, ya se está viendo la cabeza. La primera estructura del cuerpo que pone en contacto con el canal vaginal es la cabeza. Entonces, una vaginita, ahí, su canal vaginal, ¿listo? Al momento de que la cabeza sale por aquí, va saliendo por este conducto, por este canal vaginal o canal de parto, ¿se imaginan tremenda cabezota saliendo por ahí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando hace contacto con estas paredes del conducto vaginal, el cráneo se comprime. Profe, ¿qué es el cráneo? La cabeza. Cuando hablamos de la cabeza formada por huesos, eso es cráneo. Entonces, este hueso, el frontal, se tira hacia atrás. Este hueso occipital se tira hacia adelante. Estos parietales se tiran hacia los laterales. Se comprime, se empieza a comprimir. Es como si el puño se estuviera cerrando poquito por poquito. ¿Listo? Entonces, este hueso, el parietal, se pone por encima de este otro. El frontal se pone por debajo del parietal, el occipital, y hace que el volumen, el tamaño de este cráneo se reduzca. Para eso están las fontanelas. Son espacios membranosos que van a permitir que los huesos se superpongan uno sobre el otro. Uno por encima del otro, el otro por debajo. ¿Listo? Para eso están las fontanelas, no para respirar. Entonces, cuando los huesecitos aún son membranas, como por ejemplo allí en las fontanelas, profe, sí, es un hueso, sí, pero es un hueso débil. Entonces está formada por osteoblastos. Ahí por ejemplo, las fontanelas. Pero pasó un año, tu hermanito ya tiene 2 años, tiene 2 años y medio y le tocas ahí y ya no está así de blandito. ¿Qué pasó? Este joven osteoblasto que estaba formando al hueso, a la membrana, que aún estaba suavecito, ya maduró, ya es fuerte y ya no se llama osteoblasto, ahora se llama osteocito. ¿Quién formó este osteoblasto previamente? La célula osteoprogenitora. Cuando tenemos una fractura, por ejemplo aquí, ve el hueso, se fracturó aquí. Esa fractura deja unos pequeños residuos óseos, que para poder regenerarse, entonces viene este osteoclasto y se los come. Este es un Pac-Man. Ya este osteoclasto es como un Pac-Man. Ahí está, un Pac-Man. Este osteoclasto. Viene y limpia todo esto. Lo limpia. Se lo come. Se lo come, literal. ¿Para qué? Para que quede todo esto limpio. Y ahora, ¿de qué está formada los huesos? De células. Como por ejemplo, profe, los osteocitos. Aquí están los osteocitos, aquí están los osteocitos. ¿Y qué decía nuestro amigo Virchow? Que toda célula proviene de otra célula. Entonces, esta célula se reproduce, ¡plac! Ahí está. Esta célula se reproduce, ¡plic! Aquí está. Esta otra célula se reproduce, aquí está. Esta se reproduce. Profe, ¿de dónde vienen estas células? Según Virchow, esta célula proviene de otra. Claro, de esta de aquí. Profe, ¿esta célula de dónde vino? Según Virchow, toda célula proviene de otra célula. Entonces vino de esta. Y va llenando el espacio, y va llenando el espacio, y va llenando. Y listo, ya está tu hueso otra vez como antes. Bueno, no como antes, pero ya se regeneró.
¿Listo, señores? Muy bien. Otro criterio para clasificar a las células nos dice de acuerdo a su número. Bien, de acuerdo a su número es otro criterio para clasificar a las células. De acuerdo a su número, decimos que las células son unicelulares y pluricelulares. Hay organismos vivos, hay seres vivos que solamente tienen una sola célula y se les va a llamar unicelular. Es el caso de las bacterias que tienen una sola célula, los protozoarios, una sola célula, algunos hongos, no todos, algunos hongos tienen una sola célula. Por ejemplo, las levaduras, las algas, también una sola célula. Pero hay organismos vivos que son pluricelulares. Profe, ¿cómo pluricelulares? Tienen varias, un montón de células. Por ejemplo, nosotros, los organismos animales, nosotros somos animales, mamíferos. La vaquita, el perrito, también. Todos los animales somos pluricelulares. Las plantas también somos pluricelulares. Son pluricelulares, perdón. ¿Listo? Hay otro criterio que clasifica las células de acuerdo a su forma. ¿Listo? Entonces, hay células que son esféricas. Por ejemplo, los glóbulos rojos. Miren cómo son los glóbulos rojos. En forma esférica. Cilíndricas. Este es nuestro músculo. Bien, este es nuestro músculo. Y miren, acá tienen esos puntitos, 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 puntitos. Esas son las células de este músculo. Aparentemente allí son circulares, son esféricas como estas, pero no es así. Si nosotros decidimos sacar una de estas células, miren cómo son, en forma de un cilindro, por eso son cilíndricas. Sí, estas son las células de los músculos, se llaman fibra muscular, se llama fibra muscular. Le podemos decir también miocito, fibra muscular o miocito. ¿Listo? Hay células que son por su tamaño, por su forma, perdón, son fusiformes. ¿Qué es fusiforme? Es plana y larga. Estas son las células de nuestra piel. Cuando nosotros observamos al microscopio una célula de la piel, una célula epitelial, tiene esta forma. ¿Qué forma? Fusiforme. Es plana y es alargada. ¿Listo? Células de tipo estrelladas. Las neuronas, por ejemplo. Las neuronas son células estrelladas. Profe, ¿por qué estrelladas? Porque tienen forma de estrella. Profe, yo no veo ninguna estrella. Ahí está la estrella. ¿Listo? Ahí está la estrellita. Entonces, es un criterio más para clasificar a las células. Sin embargo, la citología cree por conveniente clasificar a las células de acuerdo a su evolución. Para un mejor estudio, dice la citología que la manera más correcta de estudiar a las células y clasificarlas es de acuerdo a su evolución. En ese sentido, clasifica las células en procariotas y en eucariotas. ¿Por qué de acuerdo a su evolución? Vamos a ver. Se dice que todo empezó con una explosión, ¿cierto? A lo cual le llamaron la teoría del Big Bang, una explosión. Una masa gaseosa, llamémosle una nube. ¿Listo? Todos tenemos una idea de lo que es una nube. Dicen que esa nube, vamos a poner aquí la nube, dice que dentro de esa nube se concentraban sustancias químicas, elementos químicos, por ejemplo, carbono, por aquí, el hidrógeno por acá, el fósforo por aquí, el oxígeno por aquí, el nitrógeno de repente por acá. Era una nube con estos elementos químicos. Y que esta nube se estaba condensando, es decir, se estaba llenando de energía. Se estaba llenando de energía, se estaba concentrando de tanto calor que en un momento esta nube, ¿qué pasó? Explotó, estalló. Cuando eso sucede, cuando estallan,
los elementos químicos que estaban aquí en su interior empiezan a esparcirse por todos lados. Y como sabemos, en nuestro universo gravitatorio, entonces empezaron estos a acercarse. Se empezaron a acercar, se acercaban. Y miren, por aquí se juntó el oxígeno con el hidrógeno y este con este otro hidrógeno. Y ya teníamos entonces 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Qué molécula se formó? Agua. 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 Listo. Por aquí el carbono se juntó con el oxígeno y con el hidrógeno y ya teníamos el primer principio inmediato. Con el nitrógeno ya teníamos el chon. ¿Qué es el chon? Las proteínas. Ya habían proteínas, ya había agua. Ahora estas dos moléculas se juntaban y empezaban a formar lo que significaba la primera célula. Una primera célula que nace aquí, con agua en su interior, con proteínas, y empezaba a formar algunos orgánulos, algunos organelos, órganos pequeños. Continuaba su evolución. Estos puntitos significa una línea de tiempo. ¿Listo? Y esta célula, adicional a lo que ya tenía sus organelos, empezaba a formar estructuras más complejas. ¿Listo? Continuaba su evolución y ahora empezó a tener un desvío. Su evolución, tuvo un desvío. Continuaba su evolución, pero por allí hubo un desvío. Y ahora esta célula se le ocurre, aparte de sus organelos, es decir, de sus órganos que tenía, se le ocurre formar una estructura, un núcleo. ¿Listo? Se le ocurre formar un núcleo. Entonces, esta ya era una célula evolucionada. Y aquí continuaba la misma célula. Las demás siguieron su línea. Lo mismo, nunca formaron un núcleo, pero esta sí. Por eso decimos que es de acuerdo a su evolución. Nace la célula a partir de las proteínas, a partir del agua, a partir de otras estructuras. Nace una célula. Ya está, pasa una línea de tiempo, pasa el tiempo y esa célula empieza a seguir adquiriendo, sigue adquiriendo más y más estructuras, pasa el tiempo, sigue adquiriendo más estructuras. A esta se le llama procariota. A esta que se desvió de esa evolución, de esa línea de tiempo para crear nuevas y mejores estructuras, se le llama eucariota. ¿Listo? Entonces, por eso se dice que es de acuerdo a su evolución. Entonces, ¿qué son las procariotas? Son las células que no tienen un núcleo. Son las más primitivas. Estas fueron las primeras células en aparecer. ¿Qué significa procariota? Pro es antes. Cariota es el término carion, que significa núcleo. Antes de un núcleo. Son células sin núcleo. ¿Qué son las eucariotas? Eu significa nuevo o verdadero. Entonces son células con un nuevo o con un verdadero núcleo. ¿Bien? Entonces, Profesor, con un verdadero, disculpe, eucariotas son células con un verdadero, ¿qué dijo? núcleo. Ay, ya. Con un nuevo o verdadero núcleo. Bien, entonces aquí tenemos la primera diferencia entre una procariota y una eucariota. Las procariotas no tienen núcleo. Las eucariotas sí tienen núcleo. Bien, los principales organismos, los principales seres vivos que están formados por este tipo de células, es decir, por procariotas, son las bacterias. Bien, a ver, entonces allí tenemos a esta clasificación, procariota y eucariota. Esta es una bacteria, un organismo vivo. Hemos dicho que de acuerdo a su número, miren, de acuerdo al número, hay organismos vivos que tienen una sola célula. Ejemplo, las bacterias. Entonces, miren aquí. Esta es la bacteria y aquí está su célula. Esta es la célula. Todo lo que está de amarillito o de color medio marroncito, beige, arena, no sé.
¿Listo? Esta es la célula. Si esta es la bacteria tiene una sola célula. Ahí está, su única célula. ¿Vemos el núcleo? ¿Tiene un núcleo por un lado? No. Entonces es procariota. Sin embargo, las células eucariotas sí tienen un núcleo. Ahí está su núcleo. Principal diferencia. Tú ves una célula, no tiene núcleo, procariota. Ves una célula, tiene su núcleo, eucariota. Ahora, si todos los seres vivos estamos formados por células, entonces, ¿qué seres vivos estarán formados por procariotas y qué seres vivos estarán formados por células de tipo eucariota? Vamos a ver. Recordemos que existen 5 reinos: el Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. ¿Qué seres vivos se encuentran en el reino Monera? Las bacterias. ¿Qué organismos vivos se encuentran en el reino Protista? Los protozoos o protozoarios. ¿Qué organismos vivos se encuentran en el reino Fungi? Los hongos. ¿Qué organismos vivos se encuentran en el reino Plantae? Pues las plantas. Y en el reino Animalia, pues los animales. Bien, resulta que hay cinco reinos que abarcan todos los seres vivos, de los cuales, si las células, o si todos los seres vivos, perdón, están formados por células, solamente los que se encuentran en el reino Monera, es decir, las bacterias, están formadas por células de tipo procariotas. Todos los demás seres vivos de los demás reinos están formados por células de tipo eucariota. Es decir, los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales están formados por células eucariotas. Solo las bacterias por procariotas. Es decir, no tienen núcleo. ¿Listo? Ahora, lo que es común estudiar en un nivel preuniversitario son las células animal y vegetal. En un nivel preuniversitario sucede esto. ¿Listo? Me parece que solamente en dos carreras se estudian todas las células de todos los organismos, y esa es biología, y la otra es zootecnia, me parece, ingeniería zootecnia. Son dos carreras, pueden haber más, ojo, no estoy diciendo lo contrario, pero hay dos carreras que sí sé que estudian todas las células. Los biólogos, por ejemplo, para poder realizar sus primeros estudios universitarios en los primeros ciclos, llevan este tipo de estudio. Van a estudiar las células de las bacterias, las células de los protistas, de los protozoarios, de los hongos, de las plantas y animales. Pero en un contexto preuniversitario solamente estudiamos las células de las plantas y de los animales. Pregunta, ¿las plantas y los animales qué tipo de células tienen? Pluricelulares. Sí, son pluricelulares de acuerdo a su... Eucariotas. Eucariotas, tiene un núcleo. Son eucariotas. Eucariotas. Los hongos también son eucariotas. Los protozoarios también tienen células eucariotas. Son seres vivos y si son seres vivos, de acuerdo a la teoría celular, todos están formados por células. La pregunta es, ¿qué tipo de células? Todos estos de aquí son eucariotas y solamente esta bacteria es procariota. Entonces nosotros podríamos decir, la célula eucariota se divide o se clasifica en eucariota protista, en eucariota fungi, eucariota vegetal y en eucariota animal. Pero esto no nos pide, nuestra condición preuniversitaria no nos solicita el estudio de las células de los protozoos ni los hongos, pero sí de las plantas y animales. Por eso es que es común escuchar decir, las células se dividen en animal y vegetal. Por eso es que comúnmente se escucha esta clasificación. ¿Listo? Pero ya sabemos que es animal y vegetal, es un tipo de célula eucariota, como también de los hongos y protozoos. ¿Listo? Entonces, la célula eucariota, que es nuestro tema de estudio, la célula eucariota, ya sabemos que esta célula es una célula que contiene un núcleo,
ya sea en los animales como en nosotros, ya sea en las plantas, ya sea en los hongos, ya sea en los protozoarios, todas tienen un núcleo, por eso se les llama eucariota. Bien, en su momento ya hablaremos de la célula eucariota vegetal. Hoy es el momento de hablar de la célula eucariota de tipo animal. Ahí está nuestra célula eucariota de tipo animal. Tiene 3 partes. Vamos a verlas aquí. Aquí observamos una pequeña y delgada membranita, ¿cierto? Ahí está, que recorre esta de aquí. Se llama membrana celular. ¿Listo? Se llama membrana celular. La primera región de la célula, la primera parte de la célula, membrana celular. La segunda región de la célula es el núcleo. Ahí está el núcleo. ¿Listo? Entonces tenemos membrana, núcleo, y hay toda una región que comprende entre el núcleo y la membrana, este de aquí, y se llama el citoplasma. ¿Listo? Entonces son 3 regiones. Membrana, núcleo y el espacio, la región entre ellas que se llama citoplasma. Vamos con la primera, la membrana celular. Bien, membrana celular, mis señores. La membrana celular es la región más externa, ¿listo? Y se le llama bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Aquí está. Bi es 2. ¿Listo? 2 capas. ¿2 capas de qué? De lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? Fosfolípidos. ¿Por qué se le llama fosfolípidos? Un lípido es una grasa. Un lípido es una grasa. Por lo tanto, estas colitas que están aquí son los lípidos. Son las grasas. Ahí está. Una colita de grasa. Entonces, si es grasa, es un lípido. Y aquí está otra colita de grasa. ¿Listo? Ahí están las 2 colitas de grasa. Esos son los lípidos. Y tienen una cabeza que tienen un grupo fosfato. Por eso se dice fosfo, del grupo fosfato, fosfolípidos. ¿Listo? Son moléculas, son lípidos que tienen una cabeza y 2 colitas. Y nótese aquí, por favor, esto. Aquí están las cabezas. Lo voy a graficar aquí. De acuerdo al esquema que tenemos ahí. Ahí están las cabezas. Hoy he amanecido con un pulso terrible, chicos. ¿Por qué? No lo sé, pero ahí está. Ya está, la cabecita. Y ahí están sus colitas. ¿Listo? Entonces, miren cómo se van a disponer todos estos fosfolípidos. De esta manera. Miren, cabecitas, cabecitas, por debajo colitas, colitas, colitas. Y también aquí, de la misma manera. Esta disposición de que las cabezas se encuentren hacia los polos no es ninguna casualidad. Hemos dicho que las colas son grasa. Entonces, si las colas son grasas, miren que aquí grasa, 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 grasa en sus colas, grasa en sus colas, más grasa en las colas y más grasa en las colas. Entonces se está formando, aquí se está formando todo un cinturón de grasa, todo un bloque de grasa. Ya, profe, ¿y cuál es el problema? Esta membrana celular se encuentra aquí. Miren, aquí está. ¿Cierto? Y aquí lo estamos ampliando para poder tener mejores detalles. Ahora, aquí recuerden que se está formando una capa, un cinturón de grasa. Profe, ¿por qué pasa eso? Porque dentro de la célula hay agua.
Y fuera de la célula también hay agua. Es más, sabemos que el 70% de nuestra constitución es agua. El 70% de nuestra estructura es agua. Entonces quiere decir que hay agua por todos lados. Hay agua por todos lados. Entonces, ¿qué sucede? Esta agüita podría ingresar de forma descontrolada, de forma desproporcionada. Bien, claro, si la célula está rodeada de agua y si no hay nada que la proteja, el agua ingresa pero con fuerza y con furia. ¿Y qué pasaría con esta célula? La hace estallar. Ingresa todo el agua y ¡ploc! La hace estallar. Bien. Entonces, para que se evite ese ingreso de agua descontrolado, está este cinturón de grasa. ¿Listo? Primera función de la membrana celular. La segunda función es la de transporte. La de transporte. Nosotros comemos y vamos ingresando todo tipo de alimentos y con ello la extracción de nutrientes. ¿Listo, profe? ¿Cómo nutrientes? Profe, yo tomé avena con 3 cucharadas de azúcar y, profe, me antojé y le puse leche. Ah, muy bien, señor. Profe, ¿qué nutrientes obtendré de ahí? De la avena y del azúcar obtendrás carbohidratos. Y de la leche obtendrás calcio, flúor y fósforo. ¿Listo? Sobre todo calcio y flúor. Listo. Profe, además yo comí un pan con tamal, otro pan con pescadito frito, con pejerrey frito, con su zarcita. Y, profe, también me antojé un pan con palta. Ah, muy bien, señor. Profe, ¿qué habría obtenido de eso? De la palta habrás obtenido lípidos, es decir, grasas. Del pescado habrás obtenido fósforo. Entonces, todos esos nutrientes que se obtienen a partir de la digestión, la sangre los va a transportar y los va a ingresar hacia las células, hacia todas nuestras células. Pero para que ingresen no es algo así tan de sencillo como que, ahí está la célula, mira, me tiro un clavado y ingresas. No. Para que ingresen, hay una estructura que controla, restringe y supervisa el ingreso de estas nutrientes hacia la célula. ¿Y quién lo va a hacer? La membrana celular. Miren, nótese aquí, ¿qué dice aquí? Glucolípido. ¿Qué es un glucolípido? Un carbohidrato asociado a una grasa. Aquí, ¿qué dice? Carbohidratos. Miren, carbohidratos, azúcares, que están intentando ingresar hacia la célula. Pero hay una barrera que se los impide, que primero les pide una identificación, que primero les pide que puedan identificarse para que ingresen hacia la célula. ¿Listo? Entonces, cuando estas sustancias, estos nutrientes que se obtienen a partir de nuestra digestión, pretenden ingresar hacia la célula, a este mecanismo por el que ingresan se le llama transporte. Entonces hablamos de un transporte de la membrana celular. Y hay 3 tipos de transporte. Un transporte que es pasivo, un transporte de tipo activo y un transporte por masa. ¿Qué es un transporte pasivo? El nombre lo está indicando, es demasiado tácito. No hay consumo de energía. Cuando ingresas a un río no tan caudaloso, ingresas a un río y vas a favor de la corriente, lo único que tienes que hacer es mantenerte a flote. No tienes que nadar porque la corriente te está llevando, ¿cierto? Entonces, si solamente te mantienes a flote y no estás consumiendo energía al nadar, tu transporte es pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque no hay gasto de energía. Estás yendo a favor de la gradiente. Profe, ¿qué es gradiente? La corriente. Entonces, lo explico de la siguiente manera. Aquí había dicho que hay agua. ¿Sí? Esta es la célula y aquí hay agua. El agua está ejerciendo una presión hacia la célula porque pretende ingresar, pero esta capa de grasa se lo impide. Pero hay una presión que se ejerce con dirección hacia la célula. Esa presión es la corriente del agua. La corriente del agua viene hacia aquí. Entonces, por aquí hay un carbohidrato, por ejemplo, que pretende ingresar
Y el carbohidrato perezoso, en lugar de ir solo por sus propios medios, no, se deja llevar por la corriente. Y ¡ploc! Lo hace ingresar. Miren, viene por aquí la corriente, ¡ploc! Hace ingresar y ya ingresó. Pregunta, ¿el carbohidrato gastó energía o viajó a favor de la gradiente? Viajó a favor de la gradiente, es decir, de la corriente. ¿Gastó energía? No. Por lo tanto, su transporte fue pasivo. Ahora, por ese mecanismo de transporte hay dos formas de ingresar a través de transportes pasivos. Bien, el primero es la ósmosis, que es cuando van a ingresar moléculas de agua, y la difusión, cuando lo que ingresan son sustancias sólidas. ¿Listo? Entonces, ósmosis y difusión. Ósmosis y difusión son los tipos de transporte pasivo. En ninguno de los dos hay gasto de energía. Perfecto, entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando aquí ingresa agua y cuando aquí ingresan sustancias sólidas. Bien. Todo lo contrario pasa con el transporte activo. El transporte activo, sí, las sustancias que pretendan ingresar van a consumir su propia energía. Este es el caso, por ejemplo, de las bombas de sodio y potasio. Las bombas de sodio y potasio son las pequeñas estructuras que se encuentran entre las células que van a regular el ingreso y la salida de las sustancias o de elementos, de minerales, como por ejemplo potasio y sodio. Eso es lo que sucede aquí, por ejemplo. A ver, aquí, estas son las fibras de nuestros músculos. ¿Listo? Aquí hay pequeñas bombitas, pequeñas almacenes, estructuras que van a permitir el ingreso del potasio y del sodio y del calcio para que esta fibra muscular, para que esta célula pueda contraerse y con ello producir el movimiento. Por eso es que es necesario el consumo de potasio y de calcio. Bien, por eso es que el calcio permite que la célula se contraiga y el potasio ayuda a que se relaje. Esa es la razón por la cual cuando ustedes iban a hacer sus entrenamientos o van a hacer sus entrenamientos físicos, es que les sugería de que consuman plátano, ¿cierto? ¿Para qué sirve el plátano? Para que la relajación del músculo, de las células del músculo, se dé de manera óptima y evitar los calambres. ¿Listo? Bien, entonces las bombas de sodio y potasio son un tipo de transporte activo. Ingresan el potasio, el sodio y el calcio, ingresan hacia la célula por sus propios medios. El transporte por masa es un transporte bastante especial, peculiar, porque ¿qué es lo que sucede? A ver, viene por aquí un glucolípido, viene por aquí un carbohidrato, viene por aquí una proteína y pretenden ingresar. Y la membrana le dice, ¿a dónde vas? Quiere entrar a la célula, pero por favor. No, no puedes. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Ya hay mucho. No, ya no, quédate. Ah, ¿no quieres? Listo. No quieres. Y viene por aquí este carbohidrato. Este carbohidrato. Perdón. Viene por aquí este carbohidrato. Déjame entrar, por favor. No. ¿No quieres? Listo. Y viene, se une por aquí otro, y otro, y otro, y otro, y más, y más, y más, y más carbohidratos, más, y más, y más carbohidratos. Entonces, ¿qué hace? Ya por inercia, por gravedad, por peso, ¡ploc!, van a ingresar. Eso significa un transporte por masa. ¿Listo? Hay macromoléculas. ¿Qué es macro? Grande. Una molécula grande. Ingresan. O también pueden salir. Si ingresan, ¿cómo se le llamaría? Endocitosis. Si salen, ¿cómo se llamaría? Exocitosis. Una endocitosis es cuando las sustancias van a ingresar en grandes cantidades. Profe, ¿para qué ingresan esos nutrientes? Esos nutrientes ingresan con la finalidad de que estas estructuras, estas organelas, puedan utilizar esos nutrientes. Pero una vez que utilizan esos nutrientes, lo expulsan. Y la salida de esos residuos se llama exocitosis. Recuerda, cuando ingresan las sustancias a las células,
endocitosis. El prefijo endo significa adentro. El prefijo exo significa afuera. Entonces, endo, adentro, ingresando. Exo, afuera, saliendo. La endocitosis es cuando ingresan las sustancias. Exocitosis cuando salen. Y salen por secreción. Profe, ¿cómo por secreción? Por expulsión, lo vemos aquí. La segunda región de la célula, el citoplasma. El citoplasma se divide en dos, citosol y citoesqueleto. El citosol es la parte líquida. ¿Listo? Este es el citoplasma. Miren, lo que hemos hecho aquí es quitarle la membrana. Ahí está, solamente el citoplasma. De todo el citoplasma, todo esto se le llama citoplasma. Pero yo solamente quiero localizar el citosol, que es la parte líquida. Listo, la voy a sombrear de color celeste. Aquí. Todo lo que está de celeste se le llama citosol. Es la parte líquida del citoplasma. Y el citoesqueleto es la que está formada por los microfilamentos y los microtúbulos. Estas son las columnas de la célula. ¿Listo? Son los que le va a dar la consistencia, le va a dar la edificación, le va a dar la solidez a una célula. La célula no es amorfa, miren, la célula tiene una forma. ¿Por qué tiene una forma? Porque por dentro, miren aquí, estas estructuras, y por dentro tienen sus columnas. Esas columnas se llaman microtúbulos y microfilamentos. Bien, y hemos observado aquí que hay pequeños órganos, pero son muy pequeños. Son órganos diminutos a los que reciben el nombre de organelas u organelos. Bien, estas son las pequeñas organelas que tienen una función específica dentro de la célula. Les decía que los nutrientes ingresan hacia las células. ¿Para qué? Para ser digeridos. ¿Quién los va a digerir? Los lisosomas. Por lo tanto, en tu examen te va a venir organela o estructura de la célula que se encarga de la digestión. Lisosomas. Los lisosomas digieren todos los nutrientes que nosotros obtenemos. ¿Recuerdas que hace un momento te decía, señores, no solo respiramos y comemos en mano? Cuando el oxígeno y la glucosa se encuentran en la célula, las dos que forman ATP. ¿Qué es el ATP? La energía. ¿Saben dónde ocurre eso? Eso ocurre aquí, en las mitocondrias. Por lo tanto, las mitocondrias son los centros energéticos de la célula. Aquí es que se va a formar la energía. ¿Listo? Cuando los lisosomas, o antes de ello, cuando nosotros comemos, nosotros vamos a comer, tenemos un residuo. Ese residuo nosotros lo eliminamos a través de una excreción. ¿Listo? Mediante una defecación. Entonces, cuando los lisosomas reciben los nutrientes, bien, los procesan y tienen su popocito, sus residuos. Este aparato de Golgi es una pequeña organela que va por todas las células recolectando todos los residuos, los junta y agrupa una cantidad de moléculas y después las expulsa. ¿Cómo se llama eso? Esa expulsión de grandes cantidades se llama exocitosis. Exocitosis. ¿Listo? Esto es lo que hace el aparato de Golgi. Recolecta todas las sustancias de residuo, las agrupa y cuando hay salida de sustancias en grandes cantidades es un transporte de masa. Y si sale, ¿cómo se llama? Exocitosis. ¿Listo? Y el retículo endoplasmático es aquel que contiene a los ribosomas que van a permitir la formación de las proteínas. Bien, nos vamos al núcleo de la célula. El núcleo de la célula es el centro de la regulación de la célula. Todo lo que vaya a hacer la célula pasa antes por el núcleo. El núcleo es el que se encarga de organizar todas estas actividades. ¿Listo? ¿Qué partes tienen? El núcleo tiene su envoltura, ¿listo? Su envoltura nuclear, llamada también carioteca. Tiene un nucleolo donde se almacena el material genético, es decir, el ADN, unos pequeños poros que permiten la comunicación entre el núcleo y el citoplasma y además presentan también a este retículo endoplasmático que contiene los ribosomas, como en algún momento lo hemos explicado aquí en el citoplasma. Bien, aquí están, señores, las partes. Aquí están las partes del núcleo.
con sus propias definiciones, que es lo que hemos hace un momento indicado aquí en sus partes. ¿Listo? Sí, señorita Quimeche. ¿Alguna consulta? ¿Tiene su manita levantada? Bien. Aquí dentro del núcleo es donde se almacena el material genético, el ADN. Pero habíamos indicado también en nuestra clase anterior que el ADN no se encuentra disperso ni desordenado, sino se encuentra enrollado en los cromosomas, ¿cierto? Miren, entonces aquí está el cromosoma, se empieza a desenrollar hasta obtener ADN. Este se encuentra aquí, dentro del núcleo. ¿Bien? En un cromosoma. Profesor, Sí, señorita. el retículo endoplasmático entonces es como una base de los ribosomas nada más. Es una base, sí, es una base centro de los ribosomas que permite también darle una protección al núcleo, el retículo endoplasmático. Hay de dos tipos, liso y rugoso. Este es el de tipo rugoso. El retículo endoplasmático liso sirve para desintoxicar de sustancias, dañinas en nuestro organismo. Las personas que, por ejemplo, consumen algún tipo de sustancia alucinógena, el retículo endoplasmático de tipo liso se encarga de eliminar esas sustancias. ¿Listo? Eso es lo que hace el retículo endoplasmático. Entonces, el retículo es como una protección al núcleo. Sirve como una protección, una base del núcleo y que contiene ribosomas. ¿Qué hacen los ribosomas? La síntesis de proteínas, es decir, la formación de proteínas. Bien. Ya, gracias, profesor. Bien, para servirle. Muy bien, señores. Tienen, por favor, allí su cuestionario resuelto. Por favor, si serían tan amables de realizar su screenshot, por favor. Ya está, profe. ¿Listo? Muy bien, señores. Entonces, hemos culminado nuestra sesión virtual programada para el día de hoy. Les agradezco por su muy gentil atención. Les deseo a todos que tengan una... Bueno, profe, gracias, cuídese. Hasta luego, profesor. Profesor, hasta luego. Muchas gracias, señores. Gracias. No, profe.